La paz del Señor está en el corazón de todos ustedes. Pues nuevamente nos encontramos al aire. Soy el Padre Carlos Santillán para compartir con ustedes estos momentos de fe en la presencia real de Jesucristo Dios con nosotros bajo la forma sacramental de pan. Esto es uno de los misterios como lo hemos meditado tantas veces y nunca terminaremos de meditarlo y de profundizar. Es uno de los misterios más grandes. El anonadamiento de un Dios que se hace hombre. El anonadamiento de un Dios, anonadamiento significa hacerse nada, pasar de ser el todo a ser nada, porque si un ser humano tuviera la capacidad de convertirse en un gusano, para ayudar a los gusanos y para, imagínense ustedes, un señor que cultivara así muchos gusanos y amara a sus gusanos que no se parecen nada a él, pero que son sus gusanos y que ha trabajado intensamente por tener esa colonia de gusanos. Y un día los gusanos se infectan, están muriendo y entonces él se da cuenta que a través de alguna cosa, claro, eso es un ejemplo, él pudiera convertirse en gusano y meterse en medio de los gusanos, dejarse comer por los gusanos, porque lo que él es sería una especie de antídoto para los gusanos. ¿Se imaginan nada más cuánto amor debería de tener este hombre para hacerse gusano y dejarse comer por sus gusanos? Pues este ejemplo no se parece en nada a Dios. No se parece nada porque nosotros nos rebajaríamos ciertamente de una criatura de superior a una criatura inferior, pero seguimos en la misma categoría de criaturas. En cambio, cuando Dios se hace hombre, viene, aunque no deja de ser Dios, se anonada. El Señor nuestro Dios esconde su divinidad, deja a Jesucristo la gloria a los pies de su Padre y desciende como hombre verdadero, como hombre verdadero. ¿Quién hacía los milagros en el tiempo de Jesús? Los hacía Jesús con el poder del Padre. Todos los milagros, la multiplicación de los panes y todo, primero era un gracias Padre. ¿Por qué? Porque él había depositado toda su gloria divina, todo su poder, todo lo había depositado a los pies de su Padre para ser verdaderamente hombre. No jugó a ser hombre, sino que se hizo verdaderamente hombre. Entonces, este rebajamiento se le llama anonadamiento. Jesús se anonada, Dios se anonada, el Hijo de Dios se hace nada, y viene. En el caso del hombre, imagínense del ejemplo, que tenía su cultivo de gusanos, pues ahora, ahora ya, si él puede hacerse gusano y se mete en medio de los gusanos y después de haber hecho el sacrificio de su vida, porque él sabe que los gusanos se lo tienen que comer y entonces él renuncia a su vida, a estar con los de su misma especie y todo esto y se humilla y se rebaja y se hace gusano y se entrega a los gusanos y que los gusanos no lo quisieran, que se les hiciera muy feo o muy exagerado o no simplemente no quieran aceptar que aquel que les ha dado vida porque fue el que los cultivó y ahora les quiera dar una vida verdadera que están perdiendo, se ha hecho gusano. Si ellos no lo entienden, se imaginan el dolor y mayor dolor aún, saber que el sacrificio y todo lo que se ha dejado y que sea inútil. Eso sería un grave dolor en el corazón de ese hombre. Pues es lo que le ha pasado a Dios. Dios se hizo hombre. Fíjense cómo en el Evangelio de San Juan, al principio, en el primer capítulo, empieza diciendo él, en el principio era el verbo o existía el verbo. El verbo es la palabra de Dios. Dios, Jesús, todavía no se llamaba Jesús porque todavía no se encarnaba, simplemente era la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿sí? Y ya existía como Dios, él ya era Dios en el misterio de la Santísima Trinidad.
que son tres personas realmente distintas, pero que es un solo Dios verdadero. En este solo Dios verdadero, vean, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, antes que los ángeles, antes que la luz, antes que todo, la Santísima Trinidad existía. Él no fue creado, sí fue generado por el amor del Padre, pero antes de todos los tiempos. Es como si dijéramos, es que en Dios no es fácil aplicar estos términos porque no existen. No existen cosas para poder explicar lo eterno en unas criaturas que estamos acostumbrados a que todo tiene un principio, un desarrollo, una reproducción y un final. Todas las cosas, los animales, las plantas, el ser humano, tienen ese mismo ciclo. Nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Pero resulta que en Dios no. Ahora Dios va a crear el tiempo. El tiempo no existía. Entonces, como el tiempo no existía, no puede haber un principio hasta que empiece a existir el tiempo. Entonces, desde todos los tiempos, Dios Padre genera a su Hijo. Eh, en un acto eterno que no tiene principio, que no tiene fin, por así decirlo, porque es un presente eterno lo que Dios vive. Por eso desde siempre Dios Padre engendra a su Hijo. Va a decir, le va a explicar Jesús a una mística, le dice, quise ser trino. Quise yo ser familia trinitaria, fue voluntad divina ser así. Entonces, no podemos decir desde el principio en Dios, porque en Dios no hubo un principio. Dios es eterno, siempre ha existido, sí existe y siempre existirá. Por eso no es tan fácil. Y dice entonces la palabra de Dios, al principio de la creación, ya existía Dios, Dios Hijo, Jesús. Y ese Dios Hijo o Jesús era el verbo de Dios. Era el verbo de Dios. Luego va a decir San Juan, en el mundo estaba. El mundo fue hecho por Él. Sí, porque todas las cosas vienen de Él. Vienen por voluntad del Padre, pero todo fue creado por Él, con Él y en Él. Entonces todo es creado en Cristo para Cristo. Nosotros ¿por quién fuimos creados? Por el Padre Celestial. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Para quién? Para el Padre Celestial. Y para Jesús, y Jesús nos toma y nos lleva al Padre Celestial. Ese es el amor, el juego del amor de la Santísima Trinidad, el que el Padre Celestial genera la vida. Jesús, después del pecado, va a venir para regresarnos a la vida que habíamos perdido y regresarnos al corazón de Dios Padre. Entonces, Él va a estar por eso en el mundo, ya existiendo desde siempre, ya existiendo antes de que el mundo empezara a dar vueltas, antes de que empezara a existir el mundo, ya existía Dios. Antes de que existiera la luz, ya existía Dios como Santísima Trinidad. Entonces, dice San Juan, la segunda persona de la Santísima Trinidad es la que va a descender del cielo a la tierra, va a depositar toda su gloria a los pies del Padre y va a ser verdaderamente hombre, sin dejar de ser verdaderamente Dios, pero despojado de su gloria. Ya ven que es curiosa esa oración que Jesús hace en el huerto de los olivos, antes del huerto de los olivos, cuando está hablando ya él de su pasión y dice, Padre, devuélveme la gloria que yo tenía antes de que el mundo era. Antes de que el mundo era, sí, porque Él vino al mundo, pero ya ya Él era Dios antes de que el mundo existiera. Pues que ha creado el mundo, este Dios, que se ha rebajado de ser Dios con nosotros y se ha rebajado a nivel de la criatura, viene al mundo, dice la palabra de Dios, y el mundo no lo conoció, no lo reconoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No lo reconoce el mundo y no lo reciben los suyos. No lo reciben.
Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios. A todos, qué cosa tan maravillosa. Qué difícil situación. Perdón. Qué difícil situación para el ser humano después de tantos miles de años de la pérdida de la gracia. Dios se forma un pueblo, el pueblo de Israel, para preparar la venida de su Hijo, porque su Dios no iba a venir, en sus planes no era aparecer nada más en el mundo y que nadie supiera de dónde viene ni cómo, ni entrar de una manera aparatosa a través así de grandes. No. Dios lo quiso verdadero hombre, así lo quiso su Padre Celestial, y como ellos están unificados intensamente, entonces así también lo quiere Jesús. Es una sola voluntad la que los mueve. Entonces Jesús se va a hacer carne. La palabra de Dios se hace carne, viene y habita entre nosotros. Sí, pero no fue fácil para las personas de aquel tiempo reconocerlo, como ahora a nosotros tampoco nos es fácil reconocerlo bajo la forma sacramental de pan, al grado de que muchos dicen que nada más es el recuerdo de la última cena, otros dicen casi que se puede utilizar cualquier bolillo, al cabo que nada más estamos haciendo un signo o un gesto, y no, es una presencia real en el cual el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Caminó como nosotros caminamos. Es cosa, pero esa es la expresión que más, que es la más grande de las Sagradas Escrituras. Es la más grande, porque es la más grande manifestación del amor de Dios, su anonadamiento. Es verdad que la acción más fuerte que nosotros vemos, más impactante, es el sacrificio de la cruz, pero para eso nació, para la cruz. Por eso su entrada al mundo ya es impactante, ya es pasmosa, nos deja con los ojos abiertos, con la boca abierta, nos deja. ¿Cómo es posible que Dios nos haya amado tanto y a tal grado de querer hacerse hombre, de haber aceptado ser hombre, de entrar en nuestras vidas, de haber puesto su casa en medio de nuestras casas? Cuando Dios, cuando el ser humano cae en el pecado mortal, Adán y Eva, Dios les promete un Salvador. Y desde entonces queda la promesa, una promesa que Dios cumple, porque Dios siempre cumple sus promesas, poder le sobra para cumplir sus promesas. Entonces Dios va a cumplir sus promesas, pero cuando llega el tiempo en el que Él considera justo desde su pensamiento divino, cosa que no podemos nosotros llegar a comprender, abarcar, porque es demasiado, cuando a Él se le hizo justo, se le hizo el momento adecuado, oportuno, o lo que sea, es cuando Dios elige a Abraham. Entra Dios en juego nuevamente en el mundo, y pone en práctica, echa a andar el plan de salvación para el ser humano. Y para que su hijo pudiera entrar en el mundo, tenía que prepararse un pueblo que lo recibiera. Este pueblo iba a ser la señal ante el mundo entero, llevando una vida de rectitud que nadie podía comprender. ¿Por qué nadie iba a poder comprender? Porque nadie conocía a Dios. Muchos pueblos buscaban a Dios, le tiraban a encontrar a cómo agradar a Dios, porque nuestra naturaleza exige esa presencia divina. La nostalgia que sentimos de Dios hace que todas las personas lo busquen de manera consciente o inconsciente, todos. Pero todos los pueblos estos, ¿qué iban a saber cómo agradar a Dios si Dios había guardado un silencio tremendo por muchísimos siglos? Pero cuando Dios habla a Abraham, Dios le va revelando a Abraham una serie de cosas, de elementos, de circunstancias, de leyes que le pudieran a él ayudar a encontrarse con Dios. Va marcando una serie de cosas Dios, leyes que le van facilitando al ser humano su encuentro con Dios, ir poniendo las cosas en su lugar. Dios hizo al hombre y conoce lo que el hombre necesita. Y como Dios conoce lo que el hombre necesita, le da exactamente las leyes sabias
las leyes oportunas, le da las leyes que necesita el ser humano para poder llevar una vida de acuerdo a Dios, que es lo que más le conviene y lo que más le puede dar vida, felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios se revela al pueblo, perdón, a Abraham, y le pide que él sea el que sea el inicio de todo esto, es una manifestación extraordinaria del amor de Dios, súper extraordinaria del amor de Dios. Dios que pone su mirada en nosotros, que no lo merecemos, porque le habíamos rechazado de una manera terrible. Sin embargo, Dios pone su mirada en nosotros y nos concede su gracia. Y entonces le va a decir a Abraham, le va a decir a su pueblo Israel, le va a decir, hagan esto. Estas leyes son las que les convienen a ustedes y verán que con el tiempo los pueblos vecinos dirán, cuánta sabiduría hay en ese pueblo de Israel, qué leyes tan prudentes, qué leyes tan buenas. ¿De dónde iba a brotar esto? De que Dios que nos conoce, le dijo a este pueblo qué era lo que necesitaba. ¿Qué era lo que necesitaba? Así como la mamá sabe qué leyes tiene que imponer en su casa para poder guiar a sus hijos porque conoce a sus hijos. Así Dios que nos conoce sabe perfectamente lo que ocupamos. Y entonces Dios le va a regalar a este pueblo de Israel una sabiduría enorme, una sabiduría divina al darle los 10 mandamientos. Muchos mandamientos de estos efectivamente ya los vivían en algunos otros pueblos, pero no en la forma y en la proyección que Dios se los va a dar a Israel y lo que Dios le va a ir dando a este pueblo de Israel. Y entonces Dios entra en comunión nuevamente con la humanidad y a través de Israel va a ir dando las bases, va a ir preparando. Si el pueblo hubiera sido más dócil, pero no lo fue. Si nosotros no lo somos después de 2000 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo iban a ser dóciles 2000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, verdad? Si 2000 años después no podemos serlo con tantas gracias que nos dejó el Señor, los judíos no tenían los sacramentos, no tenían la gracia santificante. Entonces, ¿qué podían ellos alcanzar? No tenían la Eucaristía, no tenían nada de esto. Entonces, qué difícil, ¿verdad? No tenían las palabras así directas, las enseñanzas de Jesús. Entonces, pobre pueblo, ¿verdad? Hizo lo que pudo. Eh, Claro que por la gracia de Dios, si hubieran respondido a la gracia de Dios, hubieran hecho más, hubieran podido más, hubieran alcanzado algo mejor todavía, eso sí. Pero el pueblo pues no responde a la gracia de Dios. Y entonces, en lugar de prepararse en santidad, como no respondió a la gracia, sus corazones se van endureciendo. Y al endurecerse los corazones, cuando uno se endurece en el corazón, la gracia rebota. La gracia de Dios no es eficaz en una persona que voluntariamente permite que su corazón se endurezca. Ese es el riesgo de que nosotros permitamos que nos hagan injusticias y el riesgo de darles tantas vueltas a nuestra cabeza que se endurezca nuestro corazón. Eso es un riesgo real, profundo, fuerte y difícil. Pero bueno, es un riesgo a fin de cuentas. Este pueblo de Israel, como no le responde a la gracia de Dios, se va a topar con una serie de problemas enormes, grandes, fuertes, demasiado fuertes, tal vez podríamos llegar nosotros a decir. Y uno de esos fue el endurecimiento del corazón, al grado tal de que no reconocen a Jesús. Llega el enviado, el esperado de todos los tiempos. Todos los profetas hablaban de la venida de Jesús, motivaban a la gente a que esperaran a Jesús. Cuando viene el tiempo de los reyes esperaban y sabían que estaban esperando todo el pueblo a un Salvador. Todos, profetas, reyes, todos, ¿verdad? Esperaban que Dios se manifestara conforme a su promesa enviándoles un Salvador.
Pero como su corazón se fue endureciendo, fueron dándole una aplicación práctica, una aplicación humana a la venida del Señor, hasta que llegaron a terminar convencidos de que el que iba a venir iba a ser un revolucionario que iba a quitarles el yugo que se le había impuesto los romanos en ese tiempo al pueblo de Israel. Y entonces ya lo que esperaban ya no era lo que Dios iba a enviar. Ya no era lo que Dios iba a enviar. Ellos esperaban otra cosa, entonces no lo van a reconocer. No lo van a reconocer. Pero nosotros estamos peor porque ellos no tenían todos los auxilios divinos que nosotros tenemos. Ellos no tenían los sacramentos. Entonces en ellos todavía están más justificadas sus faltas, están más justificadas sus actitudes. Pero nosotros, ¿qué justificación podemos tener si desde hace 2000 años se nos reveló la verdad? Conocemos la verdad completa, conocemos los elementos que nos salvan, tenemos las ayudas y las gracias necesarias a través de los sacramentos y todo. ¿Qué razón tenemos nosotros para no ser santos? Delante de Dios tal vez no tengamos lo suficientes. Tal vez nos justifique un poco que nuestros padres no eran santos, y como no eran santos y no vimos la santidad y no conocimos la santidad, no la buscamos, y ahora que la queremos nos cueste tanto trabajo. Eso puede explicar, pero no nos puede justificar delante de Dios. No nos puede justificar. ¿Por qué? Porque después de que tuvimos el uso de razón, también pudimos buscar a Dios. Además, Dios a todos y cada una de las personas del mundo les sale al encuentro, les sale al camino, les busca, les llama, les pide, les hace, les ofrece, a través de una persona, a través de una ayuda, a través de tantas cosas. Dios se las va ingeniando. Dios se las va ingeniando. Al pueblo de Israel no se le ocurrió cómo es que Dios iba a cumplir su promesa. Estaban esperando el cumplimiento de la promesa, pero no sabían cómo se iba a realizar este cumplimiento de la promesa. Ellos no se imaginaban cómo es que iba a venir al mundo. ¿Dónde esperarlo? Las profecías hablaban de algo, pero las profecías eran un poquito vagas. Nosotros las podemos entender ahorita porque ya las vimos cumplidas. Y ya lo sabemos y entendemos el porqué y entendemos muchas cosas. Pero Israel, el pueblo de Israel no sabía, tenía las profecías, pero no podía profundizarlas. Era un misterio que todavía no podía llegar a entenderse, a menos que Dios lo hubiera revelado. Pero Dios hablaba, decía de su hijo, hablaba de su Mesías, cómo iba a nacer, cómo iba a vivir, cuáles eran las características a través de las cuales las personas iban a reconocerlo a él. Y entonces ahí vamos a encontrar cómo cuando el pueblo está ahorita, vamos a hablar ya cuando Jesús está entre nosotros, ya está en la evangelización, y Juan el Bautista lo reconoce, porque para eso fue mandado él. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Lo reconoce, lo bautiza. Y luego cuando lo meten en la cárcel hay una presión muy intensa sobre Juan, acerca del mesianismo de Jesús. Muchos, ¿cómo es posible que este va a ser? Aceptaban que un profeta fuera como Juan, pero que el Salvador viniera, conociendo la mayoría de ellos, a José, un hombre sencillo, carpintero, conociendo a ellos a María como una mujer que no brillaba porque hubiera hecho grandes proezas en el pueblo de Israel, nada, nada. Entonces ellos se rehusaban y le preguntaban, ¿verdad? ¿Cómo podían ellos estar seguros? Y entonces Juan va a mandar una comitiva a preguntarle a Jesús. Ve ahí le van a decir, esto dice Juan, que nos digas, que nos confirmes, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le va a contestar a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que están viendo. En ese momento Jesús había dado de comer a una multitud de personas, había sanado paralíticos, había dado vista a los ciegos, mucho. Entonces Jesús responde con las profecías que hablan de él. Díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, y a todos se les proclama la buena nueva. Son características
que los profetas habían dejado escritas, que nos iban a ayudar a reconocer quién era el Mesías. Juan no lo hizo porque él tuviera sus dudas personales, sino para que se calmaran todos aquellos a través de una respuesta directa del Mesías, porque era mucha la presión que sentía pues imagínense los discípulos, Juan queriendo que se fueran detrás de Jesús porque era el Mesías, el Salvador, y aquellos pues con el dolor de dejar a su maestro y etcétera, ¿verdad? Y todo. Y este Dios incomprendido que viene a los suyos y los suyos no lo recibieron, no lo esperaron, bueno, lo esperaban, pero no lo pudieron reconocer dada la dureza de sus corazones, dada la dureza de sus corazones. Él viene para vivir con nosotros, fíjense qué maravilla. Así de que no podemos decirle, mira Señor, tú como siempre has estado en el cielo y tú no sabes cómo se sufre en la tierra. No, nadie le puede decir. Él vino y puso su casa en medio de nuestras casas, vino para vivir con nosotros, para que después nosotros pudiéramos vivir con Él. No podía ser de una manera diferente. Nosotros no podíamos vivir con Él. No podíamos alcanzarlo hasta que Él vino a nosotros. Hasta que Él vino a nosotros, vino para compartir nuestra vida, para hacernos conocer al Padre, hablaba del Padre, para hacernos hijos de Dios, hijos del Padre Celestial. Vino para llenarnos de su Espíritu, vino para enriquecernos de sus bienes, de lo que es su Padre, de lo que tiene el Padre y Él mismo dentro del seno en la Santísima Trinidad. Viene para llamarnos. Vea, él va a comprendernos más después de padecer con nosotros lo que sufrimos nosotros. Ahora nos comprende más el Señor, por eso sabía que necesitaríamos de alimentarnos de Él para poder pasar una prueba tan difícil. Conoce nuestros trabajos, nuestros dolores, nuestras debilidades. Participó, dice San Pablo, en todo, menos en el pecado. En todo lo demás Jesús se hizo uno como nosotros, vivió como nosotros, caminó como nosotros. Jesús nos asume en Él. Viene para que nosotros ya no vivamos nuestra vida normal, sino que ahora vivamos en Él, porque Él es el único que tiene vida. El ser humano perdió toda gracia y toda vida desde el pecado original. Ahora, para poder regresar a la vida necesitamos estar injertados en Jesús. Si yo me injerto en el mundo, a los criterios del mundo y las cosas del mundo, absorbo la muerte que tiene el mundo. Si yo me injerto en Jesús, aunque esto me cause muerte de dejar el mundo, si me injerto en Jesús, Jesús me transmite la vida, pero tengo que estar injertado yo en Él. Yo injertado en Él. Jesús dice muy claramente, más adelante en este mismo Evangelio de San Juan, dice Jesús, igual que yo vivo del Padre, así el que me come vivirá por mí. Sí, entonces Jesús está en el Padre, y si yo me como a Jesús, a través de Jesús yo me injerto en Dios, quedo injertado en Dios y empiezo a recibir la vida, y la vida verdadera que yo de otra manera no podría recibir, Dios se hizo hombre para que nosotros seamos como Él. Dios viene a nosotros para que nosotros podamos ir a Él. Dios vive entre nosotros para que nosotros después de nuestra muerte podamos ir a vivir con Él. Este es el grandísimo misterio del amor de Dios para con nosotros. Grandísimo misterio. Hay que adquirir vida en Él, como Él la tiene en Dios Padre. Así lo dice en el Evangelio de San Juan. Así como yo recibo la vida del Padre, el que me recibe en comunión tiene vida de mí. Vida de mí. Qué importante es reconocer esto y salir de la tibieza y salir de las cosas y ya no vivir para nosotros. Ya nos compraron, tenemos dueño nosotros y tenemos que aprender a vivir como nos corresponde, como nos toca vivir, apegados a nuestro Señor Jesucristo, vivir de acuerdo a sus mandamientos, comer y alimentarnos de su cuerpo, aceptar y recibir con agrado sus mandamientos y
sus sacramentos, todo lo que viene de Dios y que nos lleva al Padre, porque para eso somos y para eso existimos, para eso. Hay muchas personas que nos han dado testimonios hermosos. Por ejemplo, Santa María Micaela. Sí, Santa María Micaela era esta muchacha, ¿verdad?, que estaba en el tiempo de una gran revolución allá en París, una gran revolución que había muchos disturbios y cuanta cosa. Sin embargo, ella diariamente salía a comulgar. Ella atravesaba en medio de los soldados, de las barricadas que se ponían en medio del peligro de que se soltaran los balazos en ese momento. Ella, llegado el momento en el que había la Santa Misa, se salía de donde estaba y se dirigía a donde podía recibir al Señor. ¿Y ustedes creen que nadie le faltó al respeto? Por supuesto, imagínense los hombres ahí bajo tanta presión, bajo tantos, en juego tantos intereses. Sin embargo, ella le importó poco todo y ella salía a buscar a la Eucaristía, a Jesús sacramentado, y cuando alguien le salía al paso y le prohibía por donde se podía caminar, se iba entre los escombros brincando, ¿verdad? Y Dios sale al paso cuando nosotros lo buscamos a Él. Y así como algunos le querían frenar y querían, Dios tocaba otros corazones de entre los mismos soldados y revolucionarios y les decían, ¿verdad? Ellos levantaban la voz y dejen pasar a la ciudadana, decían ellos, dejen pasar a la ciudadana, ¿verdad? Pero pues nosotros vemos que lo que le hacía caminar a esta mujer no era sus conceptos ciudadanos, ¿verdad?, sino su amor por la Eucaristía, su amor por Jesús, la hacía que se llegara a exponer inclusive a todo esto. Esta mujer que va a llegar a ser, ¿verdad?, Santa María Micaela. Pues que nosotros lleguemos a tener una valentía semejante y que no perdamos nosotros, que no perdamos a Jesús, que valoremos el esfuerzo del Padre Celestial de enviarnos a su Hijo Jesucristo, que lo abracemos nosotros y empecemos a vivir. Si el mundo no lo reconoce, que haya por lo menos uno en el mundo, tú, que lo trate como debe ser tratado, que lo visite como Él merece ser visitado, que lo alabe como merece ser alabado, que le dé al Señor todo lo que el Señor merece recibir, todo, todo, todo. Personas que quieran llenarse del conocimiento de las cosas de Dios, reconociendo que para eso existimos, para eso somos, para eso estamos en este mundo. Pues el tiempo se me ha acabado. Espero que estas palabras nos ayuden a todos, a mí y a todos, a irnos acercando cada vez más, con mayor valentía, con mayor conciencia a la presencia real de Jesucristo, Dios con nosotros, bajo la forma sacramental de pan. Y al acercarnos de esta manera a Jesús, a nuestro Señor, al acercarnos de esta manera, vayamos creciendo en el amor a Él, vayamos fortaleciéndonos y llenándonos de todo lo que Dios quiere que nos llenemos, para su mayor gloria y provecho y salvación nuestra. Pues desde los corazones unidos de Jesús y María extiendo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ustedes, sus familiares, sus amigos, su economía. Que el Señor les siga bendiciendo y les acreciente en el amor a la vida verdadera que es Jesucristo nuestro Señor, Dios con nosotros bajo la forma sacramental de pan. Muchas gracias.